continente oculto en la Tierra. Nuestro planeta es un aluvión de misterios sin resolver, pero ¿alguna vez se te ocurrió que uno de estos misterios podría ser algo tan grande como un continente oculto? Antes de que exploremos este lugar secreto, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte nada del lado genial de la vida. Por décadas, las personas pensaron que sabían todo sobre la estructura tectónica del planeta. Es decir, se nos ha enseñado desde preescolar que hay 6 continentes, ¿verdad? Claro, los océanos están prácticamente inexplorados, pero sabemos con seguridad que hemos visto todo lo que la Tierra tiene para ofrecer en cuanto a su superficie. Sin embargo, los geólogos han sacudido el planeta con un descubrimiento impactante. Afirman haber hallado un 7º continente, Zelandia. Ese es el nombre de una porción de masa continental en la costa de Australia, acuñado por primera vez en 1995 por Bruce Luyendyk, un geofísico de la Universidad de California, Santa Bárbara. En aquel entonces, se creía que la masa sumergida era un terreno rocoso debajo de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, las cuales eran consideradas una cadena de islas. Un estudio de 2016 llamado Zelandia, el continente oculto de la Tierra, y publicado en la revista de la Sociedad de Geología de Estados Unidos, concluyó que los hechos son muy diferentes de lo que solíamos creer. Los científicos que llevaron a cabo la investigación reunieron información de los últimos 10 años y descubrieron que, en realidad, esta enorme meseta subacuática era un continente hundido. ¿Te imaginas? Todos los datos apuntaban a eso. La densidad de las rocas en la masa de la Tierra, las diferencias de altura con el suelo oceánico, los escaneos satelitales, ¡todo! Lo más importante es que Nueva Zelanda y Nueva Caledonia han sido parte de una gran roca todo este tiempo. No son islas como creíamos, sino 2 picos que emergen de un gran terreno continental. Guarda ese conocimiento para tu maestra de geografía. El continente de Zelandia se separó de Oceanía de 60 a 85 millones de años atrás. Al igual que todos los continentes modernos que conocemos y amamos, las dos eran parte de un supercontinente llamado Gondwana. Hasta hace poco se creía que los continentes no podían hundirse de esta manera, en un único bloque y dejando únicamente algunas partes que se asoman sobre la superficie del agua. Para que sepas, Zelandia tiene una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a unos 2/3 de Australia, pero el 94% de ella está a 1,5 kilómetros por debajo del Océano Pacífico. Naturalmente se conoce muy poco sobre este misterioso terreno. Para que entiendas lo poco que sabemos de él, piensa en esto. Hay más información sobre la Luna que sobre Zelandia. Pero ¿por qué se lo considera un continente si está sumergido en el océano? Estamos acostumbrados a creer que los continentes son bloques de tierra seca con el tamaño suficiente como para albergar a millones de seres vivos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Los continentes se clasifican de acuerdo con diferentes criterios y estar por encima del agua no es uno de ellos. ¿Sorprendido? Bueno, deberías. Uno de los indicadores más importantes de un continente es su elevación por encima del suelo oceánico. Notarás que no dije superficie. Hoy se sabe desde hace más de un siglo que los territorios norte y sur de Nueva Zelanda son lo suficientemente elevados como para ser considerados corteza continental. Sin embargo, Zelandia ha tenido problemas para ganarse ese título, por la simple razón de que es mucho más amplio y profundo que la mayoría de los continentes. Pero debes considerar el hecho de que el nivel de los océanos se ha elevado mucho desde la época de la separación de Zelandia y Oceanía. Así que es muy posible que se haya sumergido más tarde. Me recuerda a la Atlántida. El segundo factor a considerar en la naturaleza de un continente son sus rasgos geológicos. Por supuesto, no basta con que una masa de tierra se eleve por encima del suelo oceánico para ser considerada un continente. Es por eso que los científicos han incluido otros indicios para que esta definición ambigua sea más clara. La corteza oceánica consiste en su mayoría en basalto y gabbro. En cambio, la corteza continental, varias rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias como granito, piedra caliza o esquisto. Por más que esté debajo del agua, el terreno de Zelandia tiene todo eso y más. Ha habido decenas de expediciones marinas en los últimos 20 años que lograron tomar muestras de la corteza y todas llegaron a la misma conclusión.
Las rocas halladas eran de tipo continental, no oceánico. La tercera evidencia de que hemos hallado un séptimo continente es que es lo suficientemente grueso como para ganarse el título. El suelo oceánico suele tener unos 7 kilómetros de grosor, mientras que la corteza continental es mucho más maciza. El espesor de Selandia va de los 10 a los 30 kilómetros. Por supuesto, esto es mucho menor que el típico espesor continental que suele rondar los 46 kilómetros, pero es superior al suelo oceánico. Por lo tanto, a partir de los datos duros y objetivos, tenemos suficiente como otorgar a Selandia el título de continente. Después de todo, no se puede discutir con los datos, ¿o sí? Finalmente, debemos considerar el aspecto de los límites y de la superficie a la hora de clasificar un continente. No debería sorprenderte descubrir que, una vez más, Selandia cumple con todos los requisitos. Los continentes tienen límites naturalmente definidos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Groenlandia es considerado parte de América y no un continente aparte. En cuanto al cambio de un verdadero continente, los científicos no han establecido aún un criterio único. Existen términos como el de microcontinente, con Madagascar y Mauricio como ejemplos típicos. Dado que Selandia es muchas veces más grande que cualquiera de estos dos lugares, puede ser considerado un continente de tamaño completo sin ningún micro por delante. Dicho todo esto, ya sabes que Selandia cumple con los requisitos necesarios para ser llamado un continente. Lo más interesante de todo esto es que no existe una lista de rasgos científicamente aceptados para la continentalidad. Así es, ningún campo disciplinar reconoce formalmente a los continentes. Quizás sea cuestión de tiempo para que los niños aprendan sobre los 7 continentes del mundo en lugar de los 6 tradicionales. Selandia ha sido tema de debate durante más de 2 décadas, y el estudio de 2016 que mencionamos antes aportó toda la evidencia necesaria para considerarlo un continente. Los investigadores agregaron que el valor científico de clasificar Selandia como continente es mucho más que el agregar un nombre extra a la lista. Básicamente sería muy útil para la comunidad científica explorar la naturaleza de la corteza continental de Selandia. Que un continente pueda estar tan sumergido y permanecer intacto después de todo este tiempo es un verdadero hallazgo para los geólogos de todo el mundo. Es emocionante pensar en esta increíble oportunidad que tienen los científicos. Podemos averiguar muchas cosas acerca de nuestro planeta, cosas que nunca hubiéramos imaginado antes de descubrir que existe una enorme masa de tierra oculta en las profundidades del Océano Pacífico. Imagina la sorpresa de los neozelandeses al enterarse de que viven en un continente separado y no en una cadena de islas. La cosa se pone más interesante cuando piensas en otros descubrimientos que podrían hacerse en el futuro. Es como un gran juego de escondidas, con continentes